Hola a todo el mundo. Bueno, aquí venimos con el sexto vídeo de tu criadero paso a paso. Hoy es un vídeo muy sencillo, va a ser cortito y la verdad es que es para una cosa como muy aparentemente insignificante, pero en su día tuvo su sentido, ¿vale? Os comento. Hoy os voy a explicar cómo pinchar los nebulizadores en lo que es el circuito de riego, ¿vale? Si os vais un par de vídeos atrás, veréis cuando hablamos del riego, de cómo distribuíamos el riego encima justo de las líneas de vegetación y con la idea de dar un riego lo más uniforme posible, ¿vale? Bueno, cuando hicimos esta sección en nuestra página web, allá por el 2008-2009, de nuestro criadero paso a paso, decidimos incluir este paso porque la gente tendía a juntar demasiado los nebulizadores o las boquillas de riego que vayáis a utilizar, ¿vale? Nosotros utilizamos nebulizadores, pero vosotros en vuestra granja pues a lo mejor es otra cosa, ¿vale? Y el caso es que el criadero necesita un riego uniforme, pero no necesita un riego solapado, que es lo que se entiende por uniformidad en la jardinería o en el ámbito del riego, ¿vale? Os explico. Estos nebulizadores que veis aquí son nebulizadores que tiran 30 litros a la hora y que tienen un radio de 1 metro de acción, ¿vale? O sea, nebulizan 1 metro de radio. Entonces, claro, si le preguntáis a cualquier experto en riego, os dirá, entonces tenéis que poner un nebulizador cada metro, porque donde termina el arco de uno, empieza el centro del otro, entonces es un riego totalmente homogéneo en toda la zona donde tú quieras regar. Bien, pues eso en un criadero de caracoles no es lo idóneo. Lo idóneo es que haya un cerco de humedad y aquí otro cerco de humedad y hay algunas zonas que estén un poquito más secas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el caracol se va a mover bastante bien y el caracol va a ir necesitando, ya lo veréis, si acabáis teniendo vuestra granja o si ya la tenéis, el caracol necesita zonas donde esté un poquito más húmedo en algunas ocasiones y zonas donde esté un poquito más seco en otras ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros, el radio de acción de la boquilla que tengamos, en este caso del nebulizador, pues lo multiplicamos por 2 y a esa distancia pinchamos los nebulizadores. Como tenemos 1 metro de radio, pues nosotros pinchamos los nebulizadores a cada 2 metros de la manguera, ¿vale? Se le hace un agujerito eso ya depende de qué material tengáis, ¿vale? El nuestro va pinchado, entonces hacemos un agujerito con un taladro, con una broca que sea más pequeña que el pincho que metemos, calentamos un poquito con un decapador o si hace calor como ahora no hace falta, pinchas el nebulizador y ya está, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que os digo. Tenéis que conseguir una uniformidad en el riego que es un poco rara. O sea, cuando le habléis de uniformidad a otro tipo de profesionales os van a decir que esto no es un riego uniforme. Y es verdad, tienen razón. Pero tenemos que conseguir que haya zonas un poquito más húmedas y zonas un poquito más secas dentro de la propia línea la vegetación casi ni se va a enterar, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante, que ya os lo dijimos en el otro vídeo, pero os lo vuelvo a recordar para que entendáis lo verdaderamente importante que es que la zona de los pasillos tiene que estar lo menos regada posible, tiene que ser lo más seca posible, ¿vale? Porque la zona más húmeda tiene que ser la vegetación y un poquito donde toca el refugio y la otra zona tiene que estar más seca, porque de esa manera nos ayudará a evacuar mucho mejor la humedad, a secar mejor el criadero cuando va llegando el día, ¿vale? Así que bueno, esto os cuento, es una cosa muy simple, es una cosa que podríais decir, va, pues igual no hacía tanta falta, ¿no? Pero sí que nos dimos cuenta en su día que la gente preguntaba mucho cómo colocar este tipo de boquillas y solían pegarlas demasiado. Entonces, que tengáis en cuenta ese concepto de que la uniformidad tiene que ir en función de las necesidades que tenemos abajo. Y es un poquito de agua, un poquito seco, un poquito de agua, un poquito seco, ¿vale? Si puedo, os pondré un esquema para que lo veáis. Pues nada, nos quedan ya poquitos vídeos de esta serie, vamos por el sexto y creo que son unos 10. Así que bueno, ya va tomando forma. Por favor, no os toméis esto como un tutorial para montar una granja, porque no lo es. Es más bien una serie de vídeos para que entendáis las necesidades de una granja, para que sepáis qué cosas no pueden faltar en ella y para que si os animáis tengáis claro qué tipo de instalaciones vais a tener que hacer. Pero lo ideal es contar con alguien que sepa de esto y que os podamos ayudar en este tipo de cosas, ¿vale? Espero que os estén gustando, que nos veáis mucho, que nos deis muchos likes y que estéis aquí preparados o preparadas para el siguiente, ¿vale? Venga, saludos a todo el mundo.